¿Qué tal a todos? En esta clase vamos a hacer un primer abordaje a lo que son las disposiciones penales en el Código Aduanero. Vamos a empezar por infracciones y luego vamos a seguir con delitos, pero antes que nada vamos a empezar haciendo ciertas aclaraciones globales sobre lo que es un delito y una infracción. En el Código Aduanero, el delito de contrabando, mejor dicho, el bien jurídico tutelado es el control aduanero, ¿sí? La vulneración en control aduanero. Y se ven los tipos específicos de contrabando que empiezan en 1863, el genérico, y luego en 1864 y así para adelante hasta contrabando y encubrimiento de contrabando, ¿no? Lo que se hace es proteger justamente con una pena que tiene pena privativa de la libertad, ¿no? Se protege ese bien jurídico tutelado, ¿no? Luego, las infracciones son figuras satelitales que engloban más situaciones, que es como básicamente cuando hay una vulneración al control que es menor o que de repente no hay lo que se llama doble intención, sino con un mínimo de culpa alcanza. Eso en el caso de las infracciones, ¿no? En el delito de contrabando hay que haber doble intención, ¿no? Y bueno, cuando no cae la figura en la figura del contrabando y sus especiales, o sea, sus específicas que vienen a ser lo de contrabando agravado, bueno, puede ser infracción. Y las infracciones hay para cada régimen específico. Pero bueno, vamos a empezar explicando las disposiciones generales de las infracciones aduaneras y vamos a meternos de lleno en la definición de las infracciones más importantes. El Código Aduanero, en el 892, establece que el término de infracción se equipara al de contravención. La contravención, la pueden buscar en cualquier lado, son las faltas como, o sea, salvando las distancias, ¿no? Una infracción de tránsito no es lo mismo que una infracción aduanera, pero la naturaleza es similar. Está dentro del derecho administrativo sancionador, dentro de las ramas del derecho, ¿no? Después el 893 dice: se consideran infracciones aduaneras a los hechos, actos u omisiones que este título reprime por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera. Las disposiciones generales de este título también se aplican a los supuestos que este código reprime con multas automáticas. Es decir, la multa automática que está prevista del 1%, sí, digo bien, para el caso de que no llegue la mercadería en tiempo y forma, digamos cuando hay un tránsito, ¿no? Que tiene un mes para llegar y después de un mes es una multa diaria, esas que son multas automáticas también quedan comprendidas en las disposiciones generales que se establece en esta parte del código. El 894 dice que la calificación de un hecho como infracción aduanera requiere que, previamente a su realización, se encuentre previsto como tal en las leyes, las disposiciones de este código. Esto tiene que ver con el principio de legalidad en materia penal, ¿sí? Nadie puede establecer que algo es infracción, como tampoco se puede establecer que algo es delito, si antes no estaba esa conducta descrita en el Código Penal y tenía una pena. Es decir, básicamente nadie puede venir y decir que una determinada conducta es pena y aplicar las situaciones anteriores. No, primero tiene que estar descrita la conducta, ¿sí? Tiene que tener una pena y cualquier persona que infrinja esa norma, bueno, en ese caso se aplicará la pena. Por eso lo que quiere aclarar acá el código es básicamente que para que se haya una infracción tiene que estar prevista antes en el ordenamiento. En el 895 dice que en materia de infracciones aduaneras no cabe la incriminación por analogía. En el derecho penal no cabe la incriminación por analogía, básicamente. Y como esto se rige por la norma de derecho penal, sabiamente el código aclara que no se van a poder aplicar analogías. La norma que rige lo específico desplaza la que lo pudiera comprender de forma genérica. El 896 confirma el principio de especialidad en cuanto a la pena, es decir, si una conducta puede subsumirse en el tipo de infracción de declaración exacta y luego en un tipo específico, como por ejemplo lo relacionado con la ley de granos, ¿no? O alguna
alguna disposición penal específica de un régimen, ¿no?, va a aplicarse el especial. Siempre el Código Aduanero aplica el principio de especialidad. O sea, cuando hay una conducta que la abarca de modo genérico y otra que lo abarca de modo más específico, más detallado, se va a aplicar la que lo abarca de modo más específico y más detallado, desplazando la figura general que pudiera corresponder. El 897 dice que nadie puede ser condenado sin una vez por un mismo hecho previsto como infracción. Esto en el derecho penal también está previsto, ¿sí?, que nadie puede ser perseguido penalmente 2 veces por un mismo hecho, ¿sí? Luego el 898 dice que salvo disposiciones penales en contrario, en caso de duda deberá estarse lo que fuere más favorable al imputado. Esto es el famoso indubio pro reo en el derecho penal, que es, en caso de duda debe fallarse a favor del imputado, o más que a favor, debe fallarse conforme o sea, si hay duda sobre si se cometió un hecho o no, de acuerdo a lo que surja de la prueba, habrá que fallar a favor del imputado, no se tendrá por configurada la infracción o el delito. Es sencillo. El 899 habla de que si la norma penal al tiempo de cometerse la infracción fuera distinta que la que estuviera vigente al momento del fallo o tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. No surtirá efecto la que modificara el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería. Bueno, en esta lo que dice básicamente es que se recoge en lo que es materia aduanera el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna y deja salvados el efecto de dar este efecto al tratamiento aduanero fiscal de la mercadería. Esto que quiere decir que hay un supuesto de ultraactividad de la norma previsto en el 899 implícito, ¿no? Ultraactividad es que la norma surge efectos más allá del cambio, hacia adelante. No se va a aplicar la ley penal más benigna para atrás. ¿Por qué? Esto tiene su razón de ser en cuestiones que prohibiciones o aranceles que se establecen justamente por ejemplo, una coyuntura económica en la cual en un determinado momento se pone un derecho de exportación o de importación alto o se pone una pena más alta por algún motivo y luego, luego eso se saca. Pero eso se debió a las circunstancias económicas de ese momento, que era una coyuntura que estaba acorde a la situación que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, cuando se da ese tipo de supuestos, es un supuesto de ultraactividad, en materia penal se lo conoce así, y no se aplica la ley penal más benigna. Pero, como principio general, ustedes tienen que saber que siempre se aplica el principio de la ley penal más benigna, excepto determinadas situaciones muy particulares que tengan que ver con el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería. Bueno, en el 900 dice que para establecer cuál es la norma penal más benigna se debe comparar la totalidad del contenido de las normas penales de las leyes cuya aplicación correspondiere. Esto no requiere mayores explicaciones. El 901 dice que los efectos de la norma penal más benigna se operarán de pleno derecho, pero no alcanzarán aquellos supuestos en que la resolución condenatoria se encontrará firme aun cuando no se hubiera cumplido la pena. Esto quiere decir que si usted no la apeló y le aplicaron una pena, por más que haya una norma penal más benigna, no podrá aplicarse. ¿Por qué? Porque ya está firme la condena. En el derecho, nosotros decimos que las sentencias pueden pasar a la autoridad de cosa juzgada, que es que no pueden revisarse. Y eso se da en dos supuestos. Cuando está firme o ejecutoriada. Firme es cuando se produce hay una sentencia, una resolución aduanera, ¿no?, y no se apeló. Entonces, si dentro del plazo legal no se apela, eso queda firme, ya no se va a poder modificar. Y ejecutoriado es cuando usted apela y apela y apela hasta el último recurso previsto por el ordenamiento legal. O sea, no tiene más manera de apelar. Eso quiere decir que se agotaron todas las instancias de apelación. Entonces, ¿qué pasa? Queda firme. En esos casos, cuando esté firme, no va a haber una aplicación de la ley penal más benigna retroactivamente porque ya está firme. Luego entramos en el 902,
que dice que no se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con los deberes inherentes al régimen operación, destinación o cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previsto en este código. 2. La ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximente de sanción, salvo excepciones expresamente previstas en el código. Esta es una norma muy importante para el despachante de aduana. ¿Por qué? Porque es la base de la responsabilidad y la que va a determinar también cuándo no son responsables. Es decir, no van a ser responsables cuando se cumplieren con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o cualquier acto o situación que intervienen o se encontrare, salvo supuesto de responsabilidad por hecho de otro previsto en el código. Básicamente se suele decir que el despachante de aduana, y es importante que esto lo recuerden, el despachante de aduana lo que hace es hacer esta declaración detallada de acuerdo al 234 en materia de IMPO y 300 y pico en materia de EXPO, pero que es muy similar con el sistema, con el nomenclador y todas las cuestiones técnicas que ustedes estudian, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes se basan en la documentación que le dio el importador, por ejemplo, ¿no? Si ustedes se ajustaron a esa documentación y no tenían por qué saber que algo de eso no estaba bien, la verdad es que no tienen por qué tener responsabilidad por la infracción o por el delito de contrabando que pudiera cometer la importadora en ocasión de sus funciones. ¿Por qué? Porque ustedes se ajustaron a la documentación obrante, se ajustaron a lo que sabían. Ahora, si ustedes en vez de ajustarse a la documentación obrante clasifican mal a propósito, bueno, eso será otra historia. Si ustedes, cuando determinan el valor de la mercadería, no incluyen los ajustes del artículo 8 a propósito, bueno, en ese caso probablemente haya un 954 y la aduana entienda que el despachante de aduana no obró legalmente y que por ende, no habiendo cumplido con las obligaciones a su cargo, es responsable en conjunto con el importador. O sea, serían solidariamente responsables. Respecto de la solidaridad, existen dos maneras muy importantes de responder frente a un hecho. Una es la solidaridad y la otra es básicamente las obligaciones mancomunadas. Una quiere decir que cada uno responde por su parte y la otra quiere decir que todos respondemos por el todo y eventualmente entre nosotros puede haber algún tipo de acción de repetición de lo pagado, ¿no? La responsabilidad del despachante en este punto es solidaria, no es mancomunada, ¿sí? Luego, en el apartado 2 dice: la ignorancia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximente de sanción, salvo las excepciones expresamente previstas. Bueno, esto estaba en el Código Civil y hoy está en el Código Civil y Comercial, creo que está en el artículo 8, si no recuerdo mal, del Código Civil y Comercial, y si no será en el 7, pero está en uno de estos primeros artículos. Lo que dice básicamente, lo que adopta es el principio de que la ley se presume conocida por todos. Y esto es un principio general del derecho. Uno no puede, para no cumplir con la ley, alegar que ignoraba la ley. La ley se presume siempre conocida por todos los intervinientes. Luego, excepto, bueno, el Código Civil viejo no tenía ninguna excepción, el Código Civil y Comercial nuevo establece algunos supuestos de excepción, pero la regla es que la ley se presume conocida por todos. Bueno, cuando acá, esto lo vamos a abordar luego, quiero ir a las penas. El 9.15 dice que las penas van a ser graduadas en cada caso según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de las infracciones y los antecedentes del infractor. Esto lo dice el 9.15. Esto establece básicamente lo mismo que establece el Código Penal, creo que es el artículo 40, 41, o está por ahí del Código Penal, es muy similar. Lo que dice es que tenemos que tener en cuenta cuáles fueron las circunstancias, el obrar de la persona determinada, la gravedad de la infracción, y te establece un requisito más que es los antecedentes. ¿Por qué? Porque si vos tenés antecedentes, necesariamente, ¿sí?,
prevé que te pongan, si hay escalas de la pena de 1 a 5, no te la impongan en el mínimo que es 1, sino que te la impongan en el 2 por ahí, o en 1,5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés antecedentes. Más allá de que se puede tener otras cosas en cuenta para graduar. Estas son facultades discrecionales de la administración, en contrario a lo que se llaman facultades regladas. La facultad reglada es cuando directamente a un hecho le corresponde una consecuencia, ¿sí? Es decir, el que hace esto le corresponde una multa del 15%. Listo, no hay que graduar nada, es 15%. Eso es actividad reglada, tiene que aplicar esa multa. En cambio, en la actividad discrecional, el administrador de la aduana correspondiente, que es el juez administrativo, el concepto de juez administrativo es una persona que por una especialización técnica y por una cuestión de competencia delegada hacia él, tiene la facultad de dictar actos administrativos que son condenatorios en muchos casos, como las resoluciones aduaneras, ¿no? Por infracciones. Bueno, esa persona va a decir en más o en menos, en 1 o en 5, o en 2 o en 3, de acuerdo a ciertas cosas que se van a ir teniendo en cuenta. El 916 dice que cuando mediaren motivos suficientes de atenuación, se podrá reducir la pena al aplicar por debajo de los topes mínimos previstos en este título, con sujeción a lo establecido en el 1115. Esto es que cuando hay una situación excepcional, pueda contemplarse la posibilidad de reducir incluso por debajo del mínimo legal. Es una facultad de la administración. El 917 es la autodenuncia, la famosa autodenuncia, que no es lo mismo que la rectificación, porque la rectificación es gratis, la autodenuncia es el 25% de la multa mínima, ¿sí? La rectificación está mucho más adelante, 200 y pico, si no recuerdo mal, ahora la buscamos. Igual, lo importante es que cuando hay una autodenuncia se reduce la pena en un 75% de la multa mínima. Bien, 918 no. 926, bueno, lo que tiene que ver con el 924 tiene que ver con la infracción también, porque es a partir de cuando empieza a generar intereses, que es desde que queda firme, es decir, no es como en el caso de los tributos, no es un cargo tributario, que es el equivalente a la determinación de oficio aduanera, ¿no? El 794 te dice que a partir de los 10 días de notificado empiezan a correr los intereses. En materia infraccional, no. La infracción hasta que no queda firme, y esto está muy bien porque refuerza el principio de inocencia en lo que hace al derecho penal sancionador o administrativo sancionador, hasta que no queda firme no hay intereses. Y el 926, que es el que antes establecía que había actualizaciones y demás, la verdad que en esa parte quedó derogada por la ley 23.928 del año 91, si no recuerdo. Luego habla del 927, habla de reincidencia, que es lo que yo les comentaba al comentar el 915, que tiene que ver con que si hay una infracción previa del mismo sujeto, es decir, ya estaría sumando varias infracciones firmes, ¿no? Habría que las nuevas infracciones aumentarle la graduación. Para considerarse reincidente, el Código establece que debe ser condenado por resolución firme por una infracción o delito aduanero y cometió una nueva infracción. La condena, el 928, dice que no se tendrán en cuenta los efectos de considerar como reincidente cuando se trata de una infracción aduanera y hubieran transcurrido 5 años a partir de la fecha en que quedare firme la resolución definitiva, es decir, si pasaron más de 5 años de que quedó firme, esa no la pueden tener en cuenta para aumentar la graduación de la pena por el 915 en una posterior infracción. Y cuando se trata de delito aduanero y hubiera transcurrido el plazo igual a la condena, este plazo no podrá exceder de 10 años ni ser inferior a 5. Son los supuestos. Luego la extinción de las penas dice que
la acción para imponer penas por las infracciones aduanales se extingue por amnistía, por muerte del imputado o por prescripción. Y el 930 te establece que las infracciones reprimidas únicamente con pena de multa también se extingue por el pago no voluntario de la multa mínima que pudiera corresponder por el hecho de la causa que se tratara. Es decir, si usted paga la multa mínima, se extingue la acción penal. Y no van a haber tampoco, creo que también establecía que no va a quedar registrado como antecedente. En los supuestos que las infracciones aduaneras fueran reprimidas por pena de multicomiso, la pena también se extingue por el pago voluntario del mínimo de la multa que pudiera corresponder por el hecho que se tratare y por el abandono a favor del Estado de la mercadería en cuestión con la entrega de estas en zona primaria. Si de conformidad al 983 procediera la sustitución de comiso por multa, la acción se extingue por el pago voluntario del importe de valor en plaza de la mercadería en cuestión. El 932 establece que en los supuestos previstos en el 930 y el 931 no surgirá efecto extintivo de la acción penal si los pagos voluntarios y el abandono se efectuaren antes de vencido el plazo previsto en el 1101, que es la claridad de vista. En estos casos, el antecedente no será registrado. Esto es lo que le decía, que el antecedente tampoco es registrado. No solamente tienen el beneficio de que con la multa mínima, con la imposición de la multa mínima, ya está, digamos, no se persigue penalmente esa persona, sino que además no queda un registro, no queda registrada el antecedente como cometido de infracción, o sea, queda limpio en el registro. Luego el 934 habla de la acción para imponer penas, prescribe por el transcurso de 5 años, y el 935 te dice que es a partir del 1 de enero del año siguiente en que se cometió la infracción, se contará la prescripción de los 5 años. Dice específicamente que comienza a correr al 1 de enero del año siguiente a la fecha que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, el de su constatación, lo cual es lógico. El 937 te establece las causales de interrupción. La del A es el dictado del auto por el cual se ordena la apertura del sumario. La del B es la comisión de otra infracción aduanera, la del C es la comisión de un delito aduanero y la del D es el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. En este punto lo que quiero decir es que ahí la jurisprudencia ha tratado bastante el tema de la prescripción, tanto de la pena en infracciones aduaneras como de los tributos. Los tributos los tenés en el 803 y el 804. Y la infracción y siguientes, ¿no? Y el tema de la infracción lo tenés en el 934, 935 y siguientes. El punto es que se cuestiona bastante, que la aduana se demora bastante en dar curso a los sumarios, ¿no? Y se habló mucho de que si es una cuestión penal debería aplicarse el 124 del Código Procesal Penal, que establece, básicamente impone la obligación de notificar cualquier acto. Bueno, esto en realidad hay doctrina, Wonderland es una, y hay un plenario que se llama Juxtul de la Cámara, que establece que cuando el Código Aduanero habla básicamente del dictado del auto, no está pidiendo que se notifique, es solo el dictado del auto. ¿Sí? O sea, el dictado del auto por el cual se ordenara la apertura del sumario. No necesita ser notificado para surtir efectos. ¿Sí? Igualmente, el 1094, creo que es 1094, el 1094 establece los requisitos que tiene que tener el acto de apertura del sumario. Sí, el 1094 dice, en la resolución que dispusiera la apertura del sumario, el administrador podrá determinar los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá a. Las medidas cautelares, B. La liquidación de los tributos. Por ejemplo, si no le liquidan los tributos, ustedes podrían decir que es nulo la apertura del sumario, habría que verlo, en cuyo caso no habría una causal de interrupción de la prescripción. C. La recepción de la declaración de presuntos responsables. D. La liquidación de tributos que pudieran corresponder de nuevo. Y E. Las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados. Todo esto está en el 1094, es lo que tiene que tener el auto de apertura de apertura sumaria, ¿no? De destrucción de sumario.
Más allá de eso, me gustaría pasar a tocar ahora un poquito lo que son las infracciones. Tiene, en el 947 está la infracción de contrabando menor, que remite a los artículos 863, 864, 865 inciso G, 871, 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando tentativa fuere menor a los 500.000 pesos. El hecho se considera infracción de contrabando menor y se aplicará una multa de 2 a 10 veces el valor de la mercadería. Bueno, este artículo sigue. Básicamente, esto es un contrabando, pero se le da el tratamiento de una infracción. Pero en realidad es contrabando. Es contrabando, pero se le da un tratamiento de infracción. Lo vamos a ver con el contrabando. Después, la infracción que es muy importante que la tengan clara es el artículo 954, que es la infracción de declaración inexacta, ¿sí? Y dice, el que para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiese podido producir, esto quiere decir que con el potencial alcance, A. Un perjuicio fiscal será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el valor de dicho perjuicio. B. Una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. Sobre el inciso B les recomiendo un fallo que se llama fallo Nate de la Corte Suprema, que es muy interesante porque también explica cómo abordar satisfactoriamente la definición de prohibición. ¿Qué es una prohibición? ¿Qué no es una prohibición? Bueno, el fallo Nate básicamente a lo que apunta es que cuando se hace la importación definitiva, Nate hace la importación definitiva, luego lo que terminan haciendo es transfieren un buque, el buque que habían traído en virtud de ese régimen, a Citibank, creo que era un banco, me parece que era Citibank. Y bueno, justamente para importarlo, digamos, no estaba prohibido el ingreso de la mercadería en esas condiciones. Lo que estaba prohibido era un requisito posterior, que era cumplir con esto de no transferir el dominio de ese bien. Eso no transforma la operación, digamos, no transforma en prohibida la importación de esa mercadería. Entonces, en virtud de eso, la Corte diferencia lo que es una prohibición y lo que no, y dice que un mero requisito administrativo no configura una prohibición. Entonces, ese fallo estaba muy bueno, es muy claro y yo se lo recomiendo para su lectura. Si quieren lo puedo subir a la página si les interesa, porque está muy bueno, la verdad. Y bueno, y el inciso C dice: el ingreso o egreso desde o hacia el exterior no importe pagado por pagar, distinto del que efectivamente correspondiera, será sancionado de 1 a 5 veces el importe de la diferencia. Y el apartado 2 dice que si el hecho encuadrare simultáneamente más de uno de los supuestos previstos en el apartado 1, se aplicará la pena que resultare mayor. Muy bien. Yo ahora quiero aclarar algo porque ustedes no son abogados. Entonces, para que lo entiendan un poco mejor cómo funciona esto, lo voy a tratar de explicar más sencillo. En materia penal se aplica algo que se llama la teoría del delito. En la teoría del delito tenés lo que se dice una conducta, ¿sí?, que es lo que uno hace. Luego tenés un segundo elemento que se analiza sobre esa conducta, que es la tipicidad. Es una conducta que esté tipificada, que diga, si haces esto es delito. Eso es la tipificación. Entonces se dice conducta típica, antijurídica y culpable. Son distintos elementos. El primer elemento es: ¿la conducta está prevista? ¿Está tipificada? Sí. Muy bien. Avanzamos como si fuera un sistema de esclusas hacia la segunda esclusa. Bien. Esa conducta tipificada es antijurídica. Por ejemplo, a una persona que de repente
un homicida que va y mata a otra persona, ¿no? ¿Es antijurídico matar al que tenés enfrente? Y ustedes muchos me dirán, sí, claro, es antijurídico. Y sí, en principio sería antijurídico, pero no todos los homicidios son antijurídicos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, concurre una causa de legítima defensa y está probado que yo estaba siendo atacado y estaba siendo apuntado con un arma y entonces me defendí, entonces no era antijurídica mi conducta de matar al que tengo enfrente, porque era mi vida o la de él. Y el ordenamiento legal dice que en esos casos vos podés matar al que tenés enfrente. Solo en esos casos, solo bajo esas determinadas circunstancias. Si eso pasa, este sistema de esclusas que le vengo explicando se abriría y no pasaríamos al siguiente análisis. ¿Por qué? Porque una causal de antijuridicidad, de juridicidad, que hace que la conducta sea jurídica y por ende no se le va a poder endilgar o achacar una infracción o un delito. Supongamos que no pasa eso, que no estaba siendo atacado, ¿no? Supongamos que yo no estaba siendo atacado y no tengo la legítima defensa. Luego de la antijuridicidad, culpabilidad. Muy bien. Por ejemplo, causal de exculpabilidad o inculpabilidad, como lo quieran decir, ¿no? De repente también mato a una persona en otra circunstancia, estoy en la cancha, me empujan, yo empujo sin querer a la persona que tengo enfrente, esta persona se resbala, había una cáscara de banana cerca y pega con su cabeza contra un escalón. La realidad es que yo no tuve la intención de matar al otro. Tampoco tuve ni siquiera fue una culpa con representación, donde yo pude pensar que mi acción podía, no, fue fuerza física irresistible, alguien me empujó a mí, yo lo empujé al otro y entonces sucede esto de que se produce un homicidio, pero en realidad no hubo dolo, no hubo culpa, no hubo nada. Este es el último nivel y es el que tiene en cuenta especialmente la intención del ofensor, de la persona que agrede, ¿no? Esto se transporta así enterito, como lo ven, a la materia de las infracciones aduaneras. En el caso del delito va a ser necesario que haya dolo, que es cuando hay contrabando. En el caso de la infracción, con un mínimo de culpa alcanza para condenar. ¿Qué es este mínimo de culpa? Tiene que ver con la actuación negligente, con la actuación que no es prudente, ¿sí? Con lo que uno puede esperar de esas personas. ¿Me explico? Entonces, volviendo al 954, ¿sí? En el 954 dice: cumplir con las operaciones de destinación o importación, efectuar ante el servicio aduanero una declaración que difiera de lo que resultare de la comprobación. O sea, hay una declaración que luego, cuando se produce la comprobación, difiere, hay una diferencia. Esa es la primera parte del tipo objetivo, hay que cumplirlo, para que pueda haber una pena luego. Y después te establece una segunda parte que dice: en caso de pasar inadvertida, ¿sí? O sea, si nadie la ve, produce o pudiera producir alguno de estos tres efectos. El del A, un perjuicio fiscal, es una diferencia tributaria. El del B, una transgresión, una prohibición, eludo una prohibición. O C, el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiera. Esto tiene que ver con que no se utilice básicamente las operaciones aduaneras para sacar o entrar dinero exterior fuera de lo que corresponde. Esto es el 954. Luego vamos al 959 y ya vamos a ir cortando. En el 959 te dice: en cualquiera de las operaciones de destinación de importación o exportación no será sancionado el que hubiera presentado una declaración inexacta siempre que no diera alguno de los siguientes supuestos. A. La inexactitud fuera comprobable de la simple lectura de la propia declaración o circunstancias, o el elemento en el cual recayera hubiera sido objeto de las opciones a los que alude el 234 y el 332. Estos son los dos aspectos de declaración. El 332
es declaración en Expo y el 234 es declaración en INCO. B. La diferencia resultante de la inexactitud únicamente causó que pudiera causar un perjuicio fiscal y su importe fuera menor de 58 pesos con 10. Bueno, esto es, o sea, es tan pequeña la diferencia económica que por el principio de bagatela en derecho penal, que cuando es insignificancia no se pena. La diferencia de la cantidad de mercadería de una misma posición nacional no excediere del 2% sobre una unidad de medida que correspondiera a la misma. La reglamentación lo podrá aumentar hasta el 6%, en función a la naturaleza de la mercadería. Esta exhibición no alcanza las sanciones que pudieran corresponder por otras diferencias. Básicamente, la más importante aquí, desde mi punto de vista, es la que tiene que ver con que la inexactitud fuera comprobable de la simple lectura. Si la inexactitud surgiera de la misma declaración y la jurisprudencia griega o de la documentación complementaria, hay un fallo importante sobre este tema, creo que se llama Petrógras, sí, creo que Petrógras es, luego se los busco, si quieren. Cuando la declaración misma, cualquiera que lo lee, se da cuenta que algo está mal, en ese caso no es infracción. Bueno, eso es lo que yo creo más importante del 954. Luego el 962 es para mercadería a bordo sin declarar. No es una de las infracciones más importantes, pero estaría bueno que la leamos. Cuando el medio de transporte se hallare de mercadería oculta o en lugares de acceso reservado. ¿Qué es un lugar de acceso reservado? Habría que definirlo. A la tripulación o en poder de algún tripulante que no hubiera sido oportunamente declarado ante el servicio aduanero, corresponderá el comiso de la mercadería en infracción y se aplicará al transportista una multa igual a su valor en plaza. Esto tiene que ver con el transportista y es cuando hay mercadería a bordo sin declarar, básicamente, y se la constata. Transmisión de algún beneficio, estas son más de... Bueno, la otra importante, que también es muy importante, es la infracción al artículo 970. La infracción al artículo 970 tiene que ver con el incumplimiento de las destinaciones de importación temporaria, ¿sí? La única manera de probar la reexportación es con los permisos de embarque que hagan referencia específicamente al DIT que están cancelando y con el certificado de tipificación o merma llamado CTC para saber cuál es la merma. Esa es la única manera de probar la reexportación. Y todo esto está a cargo, o sea, esta prueba la tiene que producir el importador, que a su vez tiene que ser exportador, porque tiene que reexportar lo que importó temporariamente dentro del plazo, ¿no? Como la aduana no puede probar un hecho negativo, que es no puede probar la no reexportación, entonces queda a cargo del interesado a adjuntar todos estos elementos. Por lo tanto, es muy importante que siempre guarden, cuando hay una importación temporaria, siempre cuando proceden a cancelar el DIT o reexportar, siempre guarden esa documentación. Luego, el 977 tiene que ver con el régimen especial, transgresiones al régimen de equipaje, pacotilla y caricias diplomáticas. Este es el régimen de equipaje. El 977 dice que el viajero de cualquier categoría o el tripulante de cualquier persona que introdujera o pretenda introducir al territorio aduanero por vía de equipaje o pacotilla, según el caso, mercadería que no fuera admitida como tal por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una multa de 1 a 3 veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. En el supuesto previsto en el apartado 1, si la importación para consumo de la mercadería en infracción estuviera prohibida, se aplicará además su comiso. Es decir, acá te establece que si te encuentras con mercadería que no está admitida para traerla por este régimen, por ejemplo, repuesto de auto, que es prohibida, no solo te van a aplicar una multa que va de 1 a 3, sino que además te van a decomisar la mercadería. El 978 dice, el viajero de cualquier categoría o tripulante, cualquier persona que introdujera o pretendiera introducir. Fíjense en que el 977, tanto el 978, hablan de introducción de mercadería. O sea, estamos hablando de régimen de equipaje en INCO.
Como equipaje, según el caso, mercadería cuya introducción en tal carácter fuera admitida por las repetidas reglamentaciones, pero si omitiera su declaración, o sea, la podés traer, pero estás obligado a declararla. Ejemplo más claro, dinero, dólares, más de $10.000, por ejemplo. Tenés obligación de declararla, la podés traer. No es como en exportación. En exportación no podés sacar más de $10.000, pero cuando hablamos de importación, podés traer más de $10.000. El tema es que es exigible la declaración. Estoy dando ejemplos lo más claros posible, ¿no? Estamos hablando que también un reloj muy caro también puede ser no admitida. Habría que mirar lo que el decreto 1001 del 82, artículo 50 y pico, define más o menos qué es mercadería que se puede traer por régimen de equipaje y qué no lo es, ¿sí? Lo que pasa es que ese decreto, como es del año 82, está muy viejo y te habla de cosas muy viejas como, no sé, Deichmann, cosas que ya no se usan más. Por eso sería necesario que se actualice qué se considera régimen de equipaje y qué no. Pero bueno, por el momento lo que tenemos es esto. Y el famoso criterio de la portabilidad de la que tanto se habla en los medios, algunas cosas más. Bueno, no podrá seguir. El 979 ya cambia, dice que cualquier persona que pretendiera extraer del territorio aduanero por vía de régimen de equipaje, según el caso, mercadería no admitida en tal carácter por las repetidas reglamentaciones, será sancionado de 1 a 3 veces el valor en aduana. En el supuesto previsto en el apartado 1, si la exportación para consumo de la mercadería en extranjero estuviera prohibida, se aplicará además su comiso. Bueno, este es el mismo supuesto que el anterior, que el primero, digamos que es el reflejo del 977, porque habla de mercadería que no es admitida, ¿sí? Entonces es el reflejo para el 977, pero en Expo, ¿no? Me van a preguntar, las obras de arte tienen su régimen especial, las obras de arte. Hay algunos fallos interesantes también. Yo no quiero sobreabundar en fallos porque sé que tienen que llevarse los conceptos más importantes y no tanto los fallos, sino lo más importante es saber justamente lo que dice el Código Aduanero. Bueno, estas mismas disposiciones se aplican también al régimen de pacotilla, ¿no? Luego, eso lo vamos a ver más detalladamente, pero lo pueden ir estudiando solo si quieren. Después viene la tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales. 985, 986, 987, esto es los casos típicos de las ferias donde no tienen la documentación que avala el legal ingreso de la mercadería y esas cosas. No presenta mayores problemas. El 994 es una formal que habla de aplicación de una multa que será de 500 a 10.000 pesos al que suministre informes inexactos o falsos, se negare suministrar informes o documentos que le requiere el servicio aduanero o impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero. El 995 dice que el que transgrediere deberes impuestos por este código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare será sancionado con una multa de pesos 1.000 a 10.000 cuando el hecho no estuviera previsto una sanción específica en el código y produjera o pudiera producir un perjuicio fiscal o hubiera producido afectar el control aduanero. Bueno, estos son formales. Luego acá empiezan el tema de los procedimientos. Desde ya les adelanto que el procedimiento primero es el de impugnación, que está en el 1053. Luego tienen el de repetición, que está en el 1068 y siguientes. Y luego el procedimiento para las infracciones, que está del 1080 para adelante. Toda esta parte será procedimientos. La vamos a ver también, pero primero vamos a ver lo que es contrabando. Pero bueno, con esto ya tienen para estos días, para ir estudiando estos artículos que hablamos y para consultarme las dudas que les vayan surgiendo en el foro. Bueno, les dejo un gran saludo y muchas gracias.